Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, miércoles 1 de octubre del año 2025. A esta hora, en la fase de liga de la Champions League, el Karabaj de Azerbaiyán, ¿no? Correcto. Le va ganando 1-0 al Copenhague de Dinamarca y el Royal Union pierde ante el Newcastle 2-0. A las 2 de la tarde, Arsenal Olympiacos, Bayer Leverkusen PSV, Borussia Dortmund ante el Athletic Club, Mónaco ante el Manchester City, Nápoles ante el Sporting con Luis Suárez, Villarreal ante Juventus, que podría tener a Juan David Cabal, y el partido que esperan muchos, Barcelona frente al Paris Saint-Germain. La frase del día: el privilegio de tu vida es ser quien eres. Joseph Campbell. ¿Usted sabe quién es Joseph Campbell, don Steven? No. Un escritor, Instrúyame, señor. profesor, es mitólogo. Mitólogo es experto en mitos. Y sus libros comparan la mitología con las religiones. Es bien Hay interesante. que ser un berraco para ser un mitólogo, le cuento. No, pero la mitología griega es una belleza. Me imagino, ¿no? ¿no? Eso tiene que leer bastante, interpretar, ¿no? Muy bien. La mitología griega es maravillosa. Oiga, a propósito de la frase, el privilegio de la vida es ser quien eres. ¿A usted le hubiera gustado ser otra persona? Uy, no. Yo soy muy feliz siendo quien soy. Usted es muy feliz siendo Steven Arce, Me terco, encanta. alzado. Me encanta. ¿Sí? No, pero dígame algo bueno, pero no me dijo... Ya va. gracias. Ya va la parte buena. Buena persona, Muchas querido, gran profesional, Oiga, ¿no? buen jefe, pero además inquieto, trabajador, luchador. Ah, no, César, lo invito a almorzar después del Pulso. Eso espero. Claro, pida lo que quiere, donde quiera. No, pero sí, yo creo que es una de las cosas lindas de la vida. Uno quererse como uno es y valorar lo que uno ha hecho. Le voy a hacer Uno otra- siempre quiere más, César, porque uno siempre quiere más. Pero me parece muy bonito cuando uno se mira al espejo y dice, ¿sabe qué? Merezco lo que hasta hoy tengo. Nunca pienses en lo que no tienes. Disfruta lo que tienes y verá que así uno es feliz y es chévere. ¿Es verdad? Oiga, le voy a hacer una pregunta. Señor. ¿Hay alguna cosa suya que no quisiera tener? Deudas. Yo iba a decir lo mismo. Impuestos, la DIAN. soy muy impaciente, soy acelerado, soy impaciente, soy ansioso. Eso, me gustaría ser alguien más relajado. Pero bueno, también esas cosas, digamos, de esas cosas que también te traen cosas buenas. Sí, a veces la impaciencia ayuda a ciertas cosas. A pero resolver, veces- sobre todo a resolver. Pero a veces no ayuda a ciertas cosas. Correcto. Bueno, vamos a comenzar hoy con la noticia de que hay, digamos que está congelada la posibilidad de renovar a James Rodríguez con el León. La noticia la plantea distinto una página que se llama Fiermanía de México y dice que James no tiene asegurada la continuidad en el Club León, que más allá de la actual temporada de la Apertura 2025 existe la posibilidad de que el equipo no renueve a James Rodríguez. Recuerde que llegó un nuevo técnico. Ayer lo elogió. Si usted fuera León, ¿renovaría a James o no lo renovaría? Yo de León sí, pero yo de James me voy. Y me van a decir, pero es que lo mismo es siempre, es que no duran los equipos. Y... No, yo creo que James ya ha demostrado que aporta futbolísticamente, que no es un jugador que va de paseo a los equipos, se ha lesionado menos, tiene una cantidad de asistencias interesantes, los goles un poquito menos, pero ha aportado también. Y yo con eso, César, negociaría con un equipo que sí me pueda garantizar ganar, porque León es un equipo de pipiripao en México. León es un equipo de media tabla, León es un equipo que no aspira a títulos y James es un tipo que tiene que aspirar a títulos, que tiene que aspirar a estar entre grandes. Ese equipo tiene refuerzos muy blanditos. El único realmente fuerte es James Rodríguez. Pero es un equipo de un grupo poderoso, del grupo Pachuca. Pero Lo es que que el pasa es equipo que es el fuerte es segundo Pachuca. equipo. Pero mire que hay argumentos para reforzar su tesis. Primero, fue el mejor jugador de la Copa América. Es un evento relativamente reciente, es de este año. Segundo, es el jugador más determinante en la selección y lo fue en la eliminatoria. Máximo asistidor máximo de la eliminatoria. Pero no solo eso, Steven. Fue el máximo asistidor, Sí. el que más chances de gol creó, el que
más balones con posibilidades del remate generó y fue el mejor jugador de la eliminatoria para una plataforma como SofaScore. Lo calificaron con 7.66 por 7.40 de Rafinha y por 7.36 de Enzo Fernández. Luego apareció Rodrigo de Paul y Luis Díaz. O sea que uno con esas credenciales perfectamente podría aspirar a un otro mejor equipo equipo más importante. Y aparte de eso, está clasificado al Mundial. Lo que pasa, César, es que se volvió paisaje darle palo a James por todo. Entonces, a ver, si completa su contrato o su temporada, más bien más que su contrato, su temporada con el León, ¿qué de malo tiene buscar otro equipo? A mí no me parece que tenga nada Ahora, malo. él completaría la temporada porque no Por lo van a eso. sacar a mitad de camino. Como sí le pasó, por ejemplo, en Grecia. Ahí no completó la temporada. Pero porque fue una decisión de él. Exactamente. Ahora, aquí hay un que tema... ahí sí se ve mal, César, porque sí. quedarse Con el me- Al Rayyan también pasó lo mismo. Claro, quedarse 4 o 3 meses sin Y jugar con el Everton, de cierta manera, también. con el Everton. Pero acuérdate que llegó Rafa Benítez y no lo iba a poner. Claro, y él se incomodó y dijo, me voy. Pues claro, y no porque había terminado contrato. Le pero dijo, en el primer entrenamiento le dice Rafa Benítez, que eso lo contó en un streaming de James, que eran muy buenos a propósito los streaming de James. Y le dijo Rafa Benítez, mijo, yo con usted no voy a contar, va buscando equipo. Entonces le tocó salir a buscar equipo. además, fíjese esto, del Al Rayyan, al Al Rayyan, al Olympiacos y al Sao Paulo, del Sao Paulo también salió a mitad de camino, Porque también el técnico le dijo que no lo iba a tener en cuenta. que no lo iba a tener en cuenta, llegó como jugador gratis. El último, al Al Rayyan no, el último equipo que pagó un dinero por James Rodríguez fue Al Rayyan, que pagó 8 millones de euros al Everton por él, que fue una especie de traspaso para que el jugador quedara libre. Porque de hecho el Everton no pagó un peso por él, al Real Madrid. No pagó un peso por él. El Everton no pagó un peso y el Bayern Múnich le pagó al Real Madrid una cesión de 13 millones de euros, cuando fue un jugador que en un momento determinado, 2014, costó 85 millones Pero entonces de euros. en esta nos pusimos de acuerdo. Sí, estamos no de vale acuerdo. la pena darle palo a James que porque quiera cambiar de equipo, César. Pero no solo estamos aspirando de a acuerdo, algo mejor. Steven, no solo estamos de acuerdo, sino que yo creo que James tiene fútbol y tiene con qué De acuerdo. llegar a un equipo de mejor posibilidad. Pero además hay otro tema a favor de James. No se volvió a lesionar. No, anda. El sóleo Sí, anda no bien, lo bien. volvió a traicionar y ese es un tema importante y es un tema que fortalece su permanencia y su importancia en la selección Le Colombia. voy a pedir a la gente que ya muchos están, ingresen a youtube.com y pongan Caracol Radio en el buscador y ahí nos van a ver también. Aquellos que no nos están viendo en televisión nos pueden ver a través de su plataforma digital, su celular o su iPad o lo que sea. Nos puede ver ahí en el YouTube de Caracol Radio, César. Dos temas de colombianos. Le han dado palo en Portugal, lo hacen los principales medios y los principales opinadores a Richard Ríos por el autogol del Benfica que causó la derrota del equipo portugués ante el Chelsea 1-0. El Benfica jugó bien. Yo no vi el partido, pero mirando los Jugó comentarios, bien. jugó bien, con Y actitud, Richard Ríos jugó con bien. sacrificio, y Richard Ríos tuvo cosas interesantes. Sí. Lo critican por dos cosas, Steven. A ver. Por el autogol y porque se comió una oportunidad clara de gol. Ahora, a mí me parece que el autogol, Steven, es un No, accidente. le hubiera pasado a él o le hubiera pasado a cualquiera de sus compañeros que hubiera estado en la misma posición. El autogol, lo que pasa es que la palabra autogol de una vez te lleva a condenar al personaje. Pero hay que ver la jugada y hay que poner en contexto la situación. Y cuando usted la ve y la pone en contexto, dice, no había nada que hacer. Es una jugada completamente accidental que no depende de la técnica del Accidental. jugador, Sí, ni no. de la intención del jugador. No. Richard Ríos se encuentra la pelota y se va en contra de su portería. Le pusieron 5-9 de calificación en las plataformas y el tema pues no resultó cómodo para el jugador colombiano. James Hill dice, qué pereza, señor Londoño. Usted está empeñado en que la gente vea a James como un jugador actual cuando ya es del pasado. Publicidad al 100%. Yo creo que James es un jugador súper actual. Ahora, no está ni en el Real Madrid ni en el Bayern. También es que ya tiene 33, 34 años, ¿no? 33, ya ha pero pasado 33 el tiempo. no es un hombre veterano. Pero digamos que no le da para estar en la élite del fútbol. Sí, Ya pasó por la como élite no del está, fútbol. Steven. Sin embargo, César, en la selección su aporte es de un jugador de élite. Aunque no esté en la élite del fútbol. ¿Cómo James. se llama nuestro amigo? Jaime Hill. Jaime, en su momento a James le dimos todo el palo del mundo, en la época de Reinaldo Rueda, cuando no fue llamado por Reinaldo a la Copa América, cuando lo excluyó,
cuando James mandó una carta protestándole al técnico colombiano, porque en ese momento la situación de James era completamente distinta. Pero hoy el presente de James es diferente, sobre todo en Selección Colombia. Si bien en León no ha sido tan influyente para que el equipo juegue mejor, lo fue al comienzo. Uy, pero todavía, César. Es el mejor jugador del equipo. Lo que pasa es que ya no te hace 2 goles, 3 asistencias. El equipo no rinde, entonces ahí ya hay una complicación para Pero James ese muchacho sí es el mejor jugador de León. Sí. Para mí sí. Yo he visto partidos recientes de León y a pesar de que no es el James de la selección, sigue siendo un James muy influyente. A propósito de críticas, ¿vio la declaratoria de tristeza e indignación de Federico Valverde? Sí. Ha dicho en su cuenta de Twitter... Lo que pasa es que él está incómodo también, ¿no? Porque lo ponen de lateral. Ha dicho: he visto a varios dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente, no me escondo y doy la cara. Realmente puedo decir que he jugado malos partidos, pero siempre me he entregado. Es lo que dicen los jugadores, ¿no? Que ellos pueden jugar malos partidos, pero que la entrega no está en discusión. Y eso es lo que dice Valverde. Respétenme un poquito, no digan que yo no corro, que yo no me entrego. Malos partidos puede tener cualquiera. Pero sabe que estoy de acuerdo con él, Steven. Fíjese que eso pasa en Colombia. Pero así hay jugadores perezosos, César. No, sí, pero pasa en Colombia generalmente. Cuando la selección pierde, no es que les falta actitud. No, es que no corrieron. No, es que verlos parados. No, el jugador mete, el jugador corre. En términos generales, estoy de acuerdo con Steven. Hay jugadores perezosos y que se paran. Y ya vamos a hablar de ese tema porque en este momento en la mira está Mbappé, no como perezoso, pero un poco sí con el tema que tocábamos ayer, si marcaba o no marcaba, y tengo algunos elementos estadísticos interesantes. Pero a mí me parece que Valverde simplemente está en un mal momento, como se acostumbraron 7 temporadas a verlo top, a rendir en la selección uruguaya, a ser titular indiscutible casi que los 90 minutos en el Real Madrid, encontró un momento difícil que lo están teniendo varios jugadores en el Real Madrid, Vinicius, por ejemplo, los zagueros centrales. Sí. Ahí hay un tema complicado para analizar. Ahora lo analizamos. Ser muy bueno tiene su precio, César. Sí. Y él es muy bueno. Valverde es uno de los mejores 3 Bueno, de una volantes. vez, analicémoslo de una vez. Yo creo que Valverde es uno de los 3 mejores volantes en su posición del mundo, sin ninguna duda. Y como fue tan bueno, cualquier pinchazo, cualquier pestañeo, se lo van a cobrar por 10, multiplicado por 10. Lo mismo le pasaba a Messi y a Cristiano. Cuando Messi y Cristiano tenían bachecitos muy chiquiticos, porque lo de ellos eran bachecitos de 2, 3 partidos, pues entonces empezaron a decir, se acabó el ciclo de Cristiano, se acabó el ciclo de Messi. Le caemos más duro, así como con James, le caemos más duro al que más bueno es. Porque del malo no se habla, César. Del malo se habla más poquito. Pero lo que pasa es que el tema tiene que ser así. Yo no le puedo caer de igual manera a un jugador que en el Real Madrid se gana 2 millones de euros al año que a otro que se gana 20 millones de euros. Pero en el Real Madrid, por ejemplo, también ha habido jugadores malos. Yo me acuerdo, a mí Coentrao no me gustaba para nada. Sí, ese no fue un buen jugador. Y Arbeloa era un buen jugador, hasta ahí. Arbeloa, lo que pasa es que Arbeloa cuando despuntó en una selección, la austríaca, que no era nada del otro mundo, parecía que iba a ser una gran sensación y después se quedó ahí. Michel Salgado, por ejemplo, era un buen central, pero no era el gran central. Entonces, Lucas Vázquez, ¿cómo le parecía? Un jugador normalito. No, pero era polifuncional y estuvo Lucas muchos Vázquez. Años en el Real Madrid. Bien normalito. Pero jugaba de extremo. Como extremo fue importante. Después de lateral, más por sacrificio, fue cuando perdió poder. Que a propósito, a James Rodríguez en su momento lo sacaron porque aparecieron Lucas Vázquez, Asensio, aparecieron unos jugadores que terminaron siendo promesa, ¿no? Terminaron siendo cualquier cosa y James con sus números, James tiene mejores números en algunas temporadas que el mismo Toni Kroos, César. De acuerdo, pero mire, al Real Madrid lo están afectando las lesiones, Sí. el cambio táctico que es radical, quiere cosas Distintas. Xavi Alonso muy diferentes y el equipo no está tan acostumbrado, y meter en cintura en ese esquema a jugadores como Vinicius, como Mbappé, que son súper figuras, no es fácil. Además, el tema de la meritocracia versus el individualismo está pesando. Porque el técnico, cuando llegó, lo primero que dijo es, aquí juegan por meritocracia. Y dicen los analistas que están cerca al Real Madrid que eso ha conllevado a que los jugadores
quieran sobresalir individualmente, hacer la jugada extraordinaria para que el técnico los tenga en cuenta por méritos y se están olvidando de la parte colectiva. Y ahí incluyen a Vinicius, que lo saca reiteradamente y en algunos partidos no lo ha puesto, y a Mbappé. Pero mire, Steven, lo que dijo Mbappé a raíz de que uno pero le tiene César, ese que... cuento está muy reforzado. Pero tiene Porque mire ver. que en el Barcelona también juegan los que están mejor. Flick pero ha sido súper preciso con eso. Jugador que baja el nivel lo manda a sentar de una vez. Sí, lo que pero pasa... el equipo colectivamente juega muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Real Madrid y Barcelona, donde se exige lo mismo? Lo que pasa es que el estrellato a veces se administra distinto dependiendo de la casa donde habita. Y el Real Madrid es un equipo donde las estrellas han tenido una preponderancia y un significado notable. Yo diría que mucho más que en el Barcelona. A mí me parece que el Barcelona Bastante por tradición, pero a ver si usted está de acuerdo con este concepto. A mí me parece que el Barcelona por tradición ha sido un equipo mucho más colectivo que el Real Madrid. Sí, porque ha tenido un estilo de juego que exige eso. Pero por Idea otra cosa, colectiva. por otra cosa, porque el Barcelona de hoy tiene muchos jóvenes. Sí. Y el pelao en eso es más dócil para manejarse. En cambio, el Real Madrid tiene figurones. Figurones. Aunque le está metiendo mucho joven últimamente, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Hendrik no ha podido jugar. Pero Arda Güler, por ejemplo, que es joven, es un jugador que viene creciendo. Que viene muy bien, pues lo saca el técnico. Y Asensio todo el mundo viene creciendo. crespa. El defensa. Pero mire lo que dijo Mbappé a propósito de la exigencia para el que gana mucho y el que no gana tanto. Dijo Mbappé: un jugador como yo, cuando tiene 5 oportunidades de gol, tiene que meter las 5 oportunidades de gol. Por eso me compró el Real Madrid. Y yo creo que él está asumiendo con toda la responsabilidad un tema que a veces le quitamos a las figuras y que somos muy contemplativos, les perdonamos demasiado fácil. Hombre, un jugador que vale 200 millones de euros, un jugador que a los 18 años fue campeón del mundo, que fue figura en el Paris Saint-Germain y que llegó al Real Madrid como una de las grandes contrataciones de la historia, tiene que rendir en consecuencia. Sí, y lo que le pasó, por ejemplo, a Hazard, que era uno de los 3 mejores jugadores del mundo, quedó tercero, de hecho, en el Balón de Oro cuando lo llamó a sus filas el Real Madrid, y fue al Real Madrid y fracasó rotundamente. Y uno debía pensar en ese momento, nosotros lo hacíamos, que ese señor iba a triunfar en el Real Madrid. No fue así. Ahora, mire este dato de Mbappé que es bien interesante. ¿Usted se acuerda, pues, la discusión que hubo por la vaciada que le pegó Luis Enrique en un teatro a Mbappé diciendo... Se la traje ayer para decirle que todos los jugadores, incluso los talentosos, tienen que marcar. Sí, el problema es que hay que mirar qué tanto tienen que marcar. Hoy, por ejemplo, Flick, a ver si lo tengo por aquí. Y aquí me dicen que Flick, aquí me recuerdan, Díbar Joel dice, Flick hasta Lewandowski lo ha sentado. Sí, es que Flick es fulminante. No estás rindiendo, te vas a la banca. No estás rindiendo, no me sirves. A veces ni los convoca. No, correcto. Es bastante duro el alemán. Claro, lo que pasa es que Flick tiene pocos jugadores de muchos años. Pero Lewandowski es un tipo... Lewandowski, claro, es de best y es un tipo que se frena y se para. Recuerde la pelea que tuvo con el entrenador de la selección de Polonia. Pero Flick dijo sobre Yamal, lo dijo esta mañana. Dijo sobre Yamal, tiene que focalizarse, tiene un nivel muy alto, pero recuerden que el fútbol no es solo atacar, el fútbol es también defender. Ahora, cuando yo tengo a James Rodríguez, cuando yo tengo un jugador de 35, 36 años, un Bernardo Silva, no le puedo pedir que corra como corre uno de 22. Si yo tengo a Yamal, que tiene 18 años, pídale que corra. Además, Yamal se gana 17 millones de euros al año. ¿Vas a permitir que se acomode por ahí en un rinconcito? No. Que no corra. No, a un jugador Entonces como Yamal es hay diferente. que exigirle. Pero César, ¿cuál es la diferencia entre exigirle a Yamal que corra, que yo estoy de acuerdo, a exigirle a Mbappé que corra? Si Mbappé sigue siendo muy joven. No, a los dos hay que exigirles. A los dos hay que exigirles. Ahora, lo que pasa es que algunos podrán marcar más que otros. Yo le decía ayer a usted, hay jugadores que tienen una disposición, una condición física, atlética y un gen que les permite ser más agresivos en el momento del duelo individual. Hay otros que no. Mire, por James ejemplo, no te pelea una pelota
fuerte con un rival. No, te la pelea. no. Además por fragilidad también, porque es un jugador propenso a las lesiones. Ahora, decía Diego ayer una teoría. Él tiene una teoría que a mí me parece que es súper fuerte, pero que se la respondo de esta manera y lo hago partícipe a usted y a los oyentes y a los televidentes. Y es, él dice que por qué se le exige marca a los jugadores talentosos y por qué no se le exige juego bonito, de claridad, a los que son de marca, que por qué con unos sí y otros no, que No, eso es porque injusto. el talento no se elige, Exacto. con el talento se En nace. cambio, usted correr sí lo puede hacer, usted puede decidir correr, Es pero no correcto. puede decidir ser bueno de un día para otro, o ser talentoso de un día para otro. Los diferentes son los diferentes, nacieron con ese don. Y un detalle final, a raíz de el regaño que le pegó Luis Enrique a Mbappé, y cuando afirmó que sin Mbappé iban a ser mejores, y fueron mejores. Espectacular. Y le cayó ese todo el video. mundo a Mbappé. Espectacular video. Cuando Mbappé comenzó con el Paris Saint-Germain, hasta antes que llegara el técnico Luis Enrique, vamos a hacer lo siguiente. Hagamos una pausa porque el tema está interesante y lo analizamos después de esta información comercial. Pero, por ejemplo, Como los argentinos como también los un poco, argentinos ¿no? también, sí. Pero si yo tengo a James Rodríguez, le pido que me haga sombrita y que no pase el lateral. Pero le dejo desarrollar su genialidad porque él es el que me marca la diferencia. Si 10 corren, debo tener al menos 2 talentosos. Es que ahora yo siempre he dicho esto. ¿Por qué a los que corren tanto no les pedimos que tengan algo de talento? Porque no lo tienen. Por eso, pero a los talentosos sí le pedimos que corran igual a los otros. Esa nunca la he entendido. Por eso para mí, James, Falcao, Lucho Díaz, y si voy al mundo, Pelé, Maradona, Messi, yo les pido únicamente detalles. Yo con Luis Enrique, por ejemplo, él le buscó soluciones al tema de Mbappé, pero a mí yo no le pido eso. A ver, Le busco fórmulas para que lo que ellos no hacen, la hago con otros jugadores. con Steven, que hemos discutido el tema, ¿usted cree que el regaño, el vaciadón que le pegó a Mbappé cuando le dijo que tenía que marcar para volverse el mejor del mundo, El Michael Jordan del PSG. lo cambió? ¿Que hoy Mbappé marca más que lo que marcaba en el PSG? Sí, de hecho, yo le dije que le iba a traer la estadística. Yo aquí la tengo. La estadística mejoró. Ahora, no es un cambio radical, Pero mejor en qué la estadística. 0.7 por partido. ¿En qué? Versus en el... ¿Pero versus en el- 0.7 qué? En interceptaciones. De éxito en interceptaciones, César. Hoy en el Real Madrid. Hoy en el Real y Madrid. en el PSG. 0.2. Y el 0.5, estamos hablando de que creció cuántas veces versus lo del PSG. Ahora, Bastante, le voy a César. contraponer otra estadística a la suya. En el PSG, en 48 partidos, Mbappé sin marcar, marcó 44 goles. Anote, Lichi. Ajá. 0,91 goles por partido. En el Real Madrid, donde hace una temporada fantástica, en los últimos 25 partidos tiene un gol por partido. En 57 partidos marcó 68 goles, 0,83 por partido. Es decir, que desmejoró casi una décima del PSG al Real Madrid. Podríamos estadísticamente afirmar que el hecho de que lo hayan obligado un poco más o él se haya obligado un poco más a marcar en el Real Madrid le restó capacidad goleadora. No. Lo que Pero pasa la es que estadística es lo que pasa evidente. que es un poquito, Lo que pasa es que es un poquito más difícil. Es hacer- más fácil hacer goles en Real Madrid que en Paris Saint-Germain, ¿no? Por eso. No. Ojo. A ver. Los rivales son más complicados en España que en Francia. Sí, pero es mucho más equipo el Real Madrid. Bueno, en el No, es último más año fácil no. es más fácil hacer goles en Francia que en España. Porque los rivales son más Claro, malos. o sea, eso sí, ahí perdóneme, pero en esa sí no estoy de acuerdo. Y yo no le he ¿Cuántas hecho... veces ha sacado el PSG goleador bota de oro en el mundo a su delantero? Nunca. Pero no, en Francia ¿Cuántas sí. veces ha sacado el PSG? No, en bota de oro. Es que estamos hablando, pues claro, en Francia es mucho más cómodo para Paris Saint-Germain ser campeón que en España el Real Madrid ser campeón. Pero la pregunta es,
¿cuántas veces ha sacado bota de oro? ¿Qué es bota de oro? El que más máximo goles Sí, el goleador Pichichi, el goleador mundial. con un registro que cambia Lo dependiendo que de pasa la es que fue muy importancia de la complicado liga. porque esas también se las repartieron entre Messi, Cristiano y Lewandowski, que fueron los jugadores ¿Y que dónde más juegan? goles hacían. En España, donde la cosa es No, más pero competitiva que en Lewandowski Francia. cuando les competía estaba en Alemania. Yo la verdad, César, creo que la liga donde es más fácil hacer goles versus la española es la francesa. Pero vuelvo al tema, Diego, vuelvo al Pero tema. a mí me quedó una duda con eso. ¿Cuántas veces Messi y Cristiano salieron bota de oro? Varias. Yo no Pero estoy en tan su seguro. liga. Bueno, ligas. Messi, estoy Que no, completamente estamos hablando seguro, del fue bota de mundo. oro Sí, en el es- 2012. pero no, en su cuando liga marcó siempre son bota- 92 Por goles en eso, una pero temporada. usted me está hablando